Bienvenidos a la serie de devocionales Esperanza Viva. Estamos en el día 6. Este devocional se titula Sé lo que eres. Sé lo que eres. Mi amado hermano, si Cristo Jesús ya murió por ti, ya creíste en Él, si su sangre maravillosa ya ha limpiado tu corazón, si ya has entregado tu vida a Cristo, si ya eres un hijo de Dios, si ya has nacido de nuevo, vívelo. Vive esa salvación. Sé lo que eres. Eres un hijo de Dios, eres un redimido, eres un perdonado por la sangre de Cristo. Vívelo todos los días. Mira, la salvación en Cristo Jesús no es solamente un momento que pasa y listo. La salvación en Cristo Jesús es algo que se vive todos los días. Sé lo que eres. Eres un redimido, eres un salvado por Cristo Jesús. Vívelo todos los días. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y hemos estado viendo la salutación, la introducción de la carta, y luego el apóstol Pedro comienza con una especie de alabanza, himno, que habla acerca precisamente de la salvación. Ya estudiamos eso, la salvación que nos da esperanza en medio del dolor, una salvación que fue anunciada desde hace tiempo en los profetas. Y no sé ustedes, pero a mí me encanta estudiar la palabra de Dios así como lo estamos haciendo, verso a verso, parte por parte. Probablemente muchos de nosotros nunca en nuestra vida habíamos estudiado la primera carta de Pedro. Ahora lo estamos haciendo y vamos parte a parte. Y entonces tengo que hacer notar que el día de ayer terminamos esa primera sección, o segunda sección si consideramos la salutación, la primera sección. Esta segunda sección que fue una especie de himno que hablaba acerca de la salvación en Cristo Jesús, que es una salvación que nos da esperanza en medio del dolor y es una salvación que ha sido anunciada desde hacía mucho tiempo porque Dios la estaba planeando. Y ahora sigue algo así como la consecuencia. De hecho, así comienza el siguiente versículo que hoy vamos a leer, primera de Pedro 1:13. Por tanto, así comienza, por tanto. Cuando hay un por tanto significa que hay que ver lo que viene atrás, ¿verdad? Ya que han sido salvos, ya que Cristo Jesús ha muerto en la cruz y Dios ha enviado a su Hijo para salvarlos, por tanto, hay que vivir de una cierta manera. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar por los próximos 3 o 4 devocionales. Ese por tanto, ya que hemos sido salvos, por tanto hay que vivir de una cierta manera. Y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones sobre cómo vivir como hijos de Dios, salvos, en medio de un mundo hostil, cómo tener esperanza, cómo tener santidad en el mundo en el que nosotros vivimos. Vamos a la palabra de Dios, primera de Pedro 1, del 13 al 16, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, y eso es lo que nos da esperanza en medio del dolor, Señor. Pero también nos llama, nos desafía, nos demanda vivir de una cierta manera. Permítenos aprender de ti. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Qué maravillosa palabra de Dios. Es una maravillosa palabra de Dios que vamos a desmenuzar, vamos a estudiar poco a poco. Y tengo que comenzar diciendo lo siguiente. Miren, hermanos, en la Biblia, sobre todo en las cartas, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, vamos a encontrar dos tipos de mensaje. Uno es la proclamación del Evangelio, cuyo centro es Jesús, lo que Cristo hizo. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y ese es el primer tipo de mensaje que encontramos en las cartas. Cristo Jesús murió por ustedes. Y hay mucho mensaje al respecto en las cartas de Pablo. A veces se van al Antiguo Testamento para decir cómo Jesús cumple todas las profecías. A veces se refieren a la cruz de Cristo. A veces hablan de la sangre. A veces hablan de nuestros pecados y de cómo Él murió en la cruz para borrar nuestros pecados y de cómo todos somos pecadores, etcétera, etcétera. Digamos que eso ya lo hizo el apóstol Pedro en los primeros versículos que leímos. Pero hay un segundo tipo de mensaje que encontramos en las cartas, tanto de Pablo como de Pedro. Y no me refiero a los picapiedra, me refiero a los apóstoles.
Y ese segundo tipo de mensaje es el mandamiento, cómo vivir. Y siempre los que estudian la Biblia le llaman al Evangelio, al mensaje doctrinal, al mensaje de la enseñanza de lo que Cristo hizo, le llaman el indicativo. Nos indica lo que Cristo Jesús hizo. Y el otro mensaje, el que nos dice cómo vivir, en los mandamientos, vivan así, vivan así, se le llama el imperativo, porque tiene imperativos, son órdenes, ¿verdad? Vivan de tal manera, no hagan cosas malas, vayan, no dejen de congregarse, etc. Y tenemos estos dos mensajes, pero es muy importante, mis hermanos, es muy importante cuando estamos estudiando estos dos tipos de mensajes en la Biblia, entender que primero siempre va el indicativo antes que el imperativo. ¿A qué me refiero? Primero va lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y la manera de vivir siempre es resultado de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Eso es muy importante. Es esencial, es crucial que entendamos esto. Y les voy a contar por qué. Porque si nosotros comenzamos con el imperativo, con las órdenes, no mates, no adulteres, no mientas, no hagas esto, ese mensaje se convierte en legalismo, moralismo, religión de fariseos. Obedecemos las leyes porque tenemos que, porque lo dice la Biblia, porque si no Dios se enoja, porque si no es pecado. Tenemos que obedecer reglas. No hagas esto, si hagas esto, no hagas aquello, mi religión me lo prohíbe. No, eso no es el mensaje de la Biblia y tiene que quedar muy claro. Para nada es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es Cristo Jesús, es el enviado de Dios para solucionar nuestros problemas, para perdonarnos de nuestro pecado, para solucionar nuestro problema básico que es el pecado. No necesariamente todos nuestros problemas, ¿verdad? Para solucionar el problema básico de la humanidad, que es el pecado, la separación de Dios. A eso vino Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo cual es una muestra de amor, de gracia maravillosa. El único santo y puro muriendo por los pecadores, dando su vida, derramando su sangre por ti. Qué mensaje de amor, de gracia tan maravilloso. Y ese es el indicativo. Y eso va primero. Porque los mensajes de cómo vivir no tendrían sentido si no fuera porque Él ha derramado su gracia en Cristo Jesús. El mensaje del cristianismo, mi hermano, no es un mensaje de moralidad. Tienes que portarte de esta manera para alcanzar la salvación. No, es al revés. Él ha dado su salvación. Él ha muerto en la cruz para darte salvación. Cree en Él, entrégate a Él. Y una vez que te has entregado a Él, su Espíritu Santo te llena. Y su gracia te motiva para que vivas de una cierta manera. Y eso tiene que quedar muy claro por lo que vamos a ir diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Vamos a leerlo una vez más y comentamos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es eso de ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Ceñid los lomos tiene que ver con algo que hacían en aquella época por la manera que se vestían. Se vestían con túnicas largas, les llegaban las rodillas, a veces hasta más abajo. Y ceñir el lomo significaba remangarse esas túnicas. No usaban pantalón, usaban una especie de túnica. Y cuando iban a correr o a hacer la actividad física, tenían que amarrarse, ceñirse los lomos para poder correr, para poder hacer alguna actividad física. Como hoy decimos, remángate las mangas, ¿no? O sea, abróchate el cinturón y pon manos a la obra. Pero lo interesante es que el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Que tiene que ver con lo que acaba de decir. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Comprendan lo que Jesús ha hecho. Comprendan lo que significa ser salvo. Luego dice, sed sobrio. ¿Qué es eso de sed sobrio? Significa más o menos lo mismo que significa el día de hoy con nosotros. No solamente tiene que ver con no tomar, ¿verdad? Y no emborracharse. Sí que la Biblia sí dice que no hay que emborracharse. Pero aquí habla más allá de solamente no emborracharse, sino ser alguien con cordura. Se trata de entender bien lo que significa ser salvo. Que te quede claro lo que significa. Y luego mira cómo termina este versículo. Y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Depende por completo en la gracia. Esto es muy importante. Porque el apóstol Pedro nos va a empezar a hablar de cómo hay que vivir. De cómo hay que comportarnos. Pero primero dice,
espera en la gracia. Y esa es mi primera enseñanza, mis hermanos. Estemos listos para vivir y pensar como salvos. El apóstol Pedro dice, cíñanse los lomos, sean sabios y dependan en la gracia. Me encanta esto porque es como que le está diciendo el apóstol Pedro. Estén listos para vivir y pensar como salvos. Ya les hablé de la salvación en Cristo Jesús, ahora hay que vivir como tal, pero lo que nos impulsa no es ganarnos el cielo. Ay, me tengo que portar bien para que Diosito no se enoje. Ay, me tengo que esforzar mucho para cumplir la religión y ganar la salvación. Oye, no. Descansamos por completo en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en la que está basada nuestra confianza en la salvación, no en nuestras obras. Y si nos vamos a portar bien, si vamos a vivir de tal manera, no es porque tenemos que hacerlo para que Dios no se enoje, si porque es pecado. Lo hacemos porque la gracia de Dios nos ha transformado, porque entendemos lo maravilloso que Él ha hecho por nosotros y vivimos como gratitud o simplemente como un resultado natural de ser salvos, porque su Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pedro, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se hagan a la forma de los deseos de su vida anterior. Mi hermano, la enseñanza es esta. Seamos diferentes porque conocemos a Cristo. Si ya conociste a Cristo, mi querido hermano, mira cómo dice, los deseos que tenían antes en su ignorancia. Antes no sabías lo que Cristo había hecho. Antes no sabías que Él murió por ti en la cruz. Ahora ya sabes. Como dijo un hermano, me acuerdo una vez un hermano en una célula dijo, se estaba convirtiendo al Señor después de, ya era un hermano grande y se estaba convirtiendo al Señor y él estaba impactado de lo que estaba aprendiendo del Evangelio y dice, bueno, es que yo creo que antes más que nada era falta de información. Así dijo el hermano. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Antes no sabían lo que Jesús hizo por ustedes, ahora ya saben. Vivan, sean diferentes. Mi hermano, ser cristiano es un cambio radical. No podemos vivir como antes, no podemos tener los mismos deseos que antes, porque ahora ya sabemos lo que Cristo ha hecho. No solo lo sabemos, lo creemos, lo vivimos. Es un cambio de vida. Se trata de ser diferentes al mundo, ser diferentes a la vida vieja que tenía antes. Tristemente hay cristianos que se convierten y no cambian, siguen con los mismos hábitos. Quizá no les ha quedado claro lo que Cristo Jesús ha hecho. Quizá es cuestión de ignorancia. Quizá es cuestión de falta de fe. Número 3 y último, vivamos en santidad como Dios es santo. Mira cómo termina diciendo el apóstol Pedro. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vivamos como salvos, como hijos de Dios, mi hermano. Somos hijos de Dios. Dice un dicho, hijo de tigre pintito, de tal palo tal astilla. Si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a comportarnos diferente de una manera que no agrada a Dios, que no es santa? Seamos santos, seamos lo que somos, hijos de Dios. Seamos diferentes porque ya conocemos lo que Cristo ha hecho. Gracias, Padre Santo, por este maravilloso mensaje de tu palabra. Permítenos vivirlo todos los días. En el santo nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Hasta pronto.